Hola amigos, soy Jorge Morel. Bienvenidos y saludos desde Chicago. Buscando historias originales encontré esta, que es difícil de creer, pero que como vamos a ver es un hecho verídico. Es difícil imaginar que algo tan absurdo puede ocurrir durante una interrogación conducida por un investigador con experiencia. Vamos a la historia. El día 25 de diciembre de 2006, día de Navidad, dos policías del pueblo de Desert Hill, un pueblo de Arizona, golpearon en la puerta de la casa de Ryan Waller. En la casa vivían Ryan Waller, un estudiante de 18 años, junto con su amiga Heather Kwan, de 21 años. Heather era una estudiante que en su tiempo libre se dedicaba a enseñar a niños disminuidos. Ese día, Ryan y Heather habían prometido visitar al padre de Ryan para pasar juntos la Navidad. Al llegar la tarde y sin noticias de ninguno de ellos, y no poder comunicarse por teléfono, el padre eventualmente había llamado a la policía de Desert Hill y había solicitado que por favor hicieran lo que se llama en inglés un welfare check, que sí quiere decir algo así como chequear que la gente esté bien. Los policías llamaron a la puerta y después de un rato Ryan abrió a medias y permaneció detrás mirando a los policías. Los agentes notaron que el ojo izquierdo de Ryan estaba hinchado, rodeado de un gran moretón y que además tenía una lección con sangre en su nariz. Le explicaron a Ryan por qué estaban ahí, le preguntaron si todos en la casa estaban bien. Ryan pareció sorprendido por la pregunta y luego de dudar por unos instantes asintió con la cabeza. Los policías supusieron que Ryan había estado durmiendo o algo así y que aparentemente todo andaba bien. Estaban por retirarse cuando por arriba del hombro de Ryan notaron una mujer estirada sobre un sofá. Le preguntaron a Ryan si se trataba de Heather y Ryan afirmó diciendo que estaba dormida. Los policías le explicaron que la llamada había provenido del padre de él, que tenían que ver que los dos estaban bien, y le pidieron permiso para entrar y hablar con ella, hablar con Heather. Cuando los policías le pidieron permiso a Ryan para entrar en la casa, Ryan al principio se negó, dando una explicación confusa que hicieron pensar a los agentes que algo estaba sucediendo. Los agentes volvieron a insistir que querían hablar con la persona en el sofá y Ryan accedió y les permitió que entraran. Los policías se acercaron al sofá y cuando miraron de cerca a Heather, todo cambió. La mujer en el sofá estaba muerta y no solo eso, era obvio que su muerte no era reciente. Heather había estado muerta por lo menos por un par de días. Inmediatamente sospecharon que la contusión en el ojo de Ryan había sido causada por una pelea que había terminado con la muerte de Heather. Seguidamente arrestaron a Ryan y llamaron a la oficina explicando lo que había pasado y solicitando la presencia de investigadores. Durante todo ese tiempo Ryan había permanecido callado, siguiendo las instrucciones de la policía sin oponer ningún tipo de resistencia. Ryan fue esposado y fue llevado e introducido en el asiento posterior del coche de uno de los policías y permaneció allí por varias horas
mientras llegaban más autos de la policía, una ambulancia y un juez de instrucción. Eventualmente Ryan es llevado al departamento de policía para ser fichado e interrogado. El departamento de policía de Desert Hill era un pequeño departamento y su gente estaba familiarizada con la mayoría de la gente del pueblo. Casi todos conocían el trabajo voluntario de Heather con los niños discapacitados y la apreciaban mucho. La noticia de su muerte se difundió enseguida y conmovió a todos, a la policía y a la gente del pueblo. La interrogación de Ryan fue asignada al más hábil investigador del departamento, un detective llamado Dalton con 12 años de experiencia en interpelar a detenidos. Se asumía que se trataba de una tarea fácil, ya que todos estaban automáticamente convencidos que el autor del asesinato era Ryan. Solo faltaba determinar la causa, averiguar qué había llevado a Ryan a cometer el crimen. La sesión de interrogación comenzó de una manera aparentemente normal. Pero como vamos a ver antes de terminar, todo se volvió cabeza abajo. A las 5 de la mañana del día 26, Ryan fue conducido a un cuarto inocuo, descalzo y vistiendo el jumper blanco de los detenidos. 10 minutos después, el detective Dalton entra al cuarto, se sienta en un pequeño banco y le pregunta a Ryan si necesita algo. Ryan, todavía comportándose en una forma letárgica, balbucea que está bien, que no necesita nada. A continuación entra un detective que toma fotografías de las heridas de Ryan. Durante ese tiempo, Ryan pregunta varias veces si se puede ir. Ante la negativa de los detectives, Ryan se muestra frustrado y dice no entender por qué no se puede retirar a su casa. Cuando concluyen los preparativos iniciales, Dalton comienza la interrogación. Se presenta y le pregunta a Ryan si sabe por qué está ahí, por qué está siendo interrogado. Ryan le responde que no tiene la menor idea, pero la manera de la respuesta y la forma de expresarse de Ryan le hace pensar a Dalton que algo raro le está sucediendo. Dalton le informa que le va a leer sus derechos, que incluyen negarse a contestar preguntas, llamar a un abogado, etcétera, etcétera. Pero Dalton se da cuenta que Ryan no tiene idea de lo que él está leyendo. Dalton es un interrogador con experiencia y ha hecho esto cientos de veces. Está acostumbrado a lidiar con detenidos que pretenden estar enfermos o estar drogados, pero él se da cuenta que este no es el caso de Ryan. Durante la primera hora de la interrogación, el veterano detective se siente cada vez más frustrado. Ryan parece hacer sinceros esfuerzos para contestar las preguntas, pero sus respuestas son siempre confusas y sin sentido. Dalton se da cuenta de que esto no va a ningún lado y decide hacerle preguntas sobre algo más cercano a la conciencia de Ryan. Le pregunta si tiene una girlfriend, una novia, y Ryan le contesta que sí. Dalton le pregunta si es una joven llamada Heather. De nuevo la misma respuesta. Siguen una serie de preguntas relacionadas con la edad y la apariencia de Heather y Ryan responde, esta vez con sentido. Satisfecho de por fin haber encontrado un tema común, Dalton le hace una pregunta más y el intercambio que sigue lo deja helado.
girl on the couch is dead. Dalton se queda estupefacto. Ryan acaba de decir que no sabía que Heather estaba muerta. A Dalton le resulta difícil creer lo que está escuchando, pero la intuición del veterano detective le dice que detrás de las apariencias hay algo que hasta ahora nadie sospecha. Dalton dirige ahora sus preguntas hacia un nuevo camino. You and Heather were there. And then what happened? And that's it. Richie and Dad tried to break in. He's back. Richie and Dad? His dad? Mm-hmm. Who's Richie? I don't know. La certeza con que comenzó la sesión se ha convertido ahora en un dilema. Ryan ha dicho que un hombre llamado Richie y su padre fueron los que mataron a Heather. Dalton cree notar una cierta sinceridad en las palabras de Ryan, pero la duda continúa. Si el nombrado Richie y su padre fueron los que mataron a Heather, ¿por qué Ryan no mencionó esto antes de ser arrestado? Hubiera sido lo lógico. Dalton está ahora pensando que aun si no fue él el que le disparó a Heather, Ryan está ocultando alguna complicidad en el asunto. La interrogación continúa, la frustración de Dalton continuó aumentando, hasta que a las 5:50 de la mañana, casi una hora desde que comenzó el interrogatorio, Dalton le pregunta a Ryan qué le pasó en el ojo. Ryan le dice que fue el disparo de Richie. Dalton suspira una vez más, mostrando su impaciencia, hasta que nota algo. Dalton le pide a Ryan que se acerque y lo observa de cerca. Queda perplejo. Se levanta, deja el cuarto y vuelve con otro policía que no puede creer lo que Dalton le está diciendo. Lo que por fin Dalton ha descubierto son 3 agujeros de bala en la cara de Ryan. Dalton suspende la interrogación inmediatamente y pide que le envíen una ambulancia con urgencia. Ryan es trasladado al hospital, donde por fin recibe la ayuda que tanto necesita. Ryan había recibido un disparo que atravesó su nariz y otro que penetró detrás de su oreja, fragmentando su cráneo en 6 lugares. Su capacidad para entender y expresar sus ideas había sido sustancialmente reducida. Inexplicablemente, en una situación completamente absurda, ni los policías que al principio arrestaron a Ryan, ni el personal en la estación de policía, ni el interrogador que se sentó frente a él por 1 hora, habían prestado atención a las serias heridas en la cabeza de Ryan. Ryan no había cometido ningún crimen. Fue solo una víctima que por casualidad sobrevivió al ataque. Los 2 intrusos responsables del crimen eran Richie Carver, de 23 años, y su padre Larry Carver, de 54. Ambos tenían numerosos antecedentes y eran bien conocidos por la policía. Un mes antes del ataque, Richie Carver había tenido un altercado con Ryan. Richie había estado viviendo temporalmente con la pareja y un día había tratado de sobrepasarse con Heather y Ryan lo echó de la casa. Richie quedó resentido
y planeó la invasión con la intención de robarles. El día 23 había llegado a la casa para llevar a cabo su plan de venganza. Ryan los vio llegar y trató de cerrar la puerta, pero Rich y su padre consiguieron forzarla parcialmente abierta y le dispararon 3 veces a Ryan en la cara. Ryan perdió inmediatamente el conocimiento y Rich y su padre pasaron por arriba de su cuerpo y forzaron su entrada al cuarto de Heather. Una vez ahí, Rich apoyó su revólver contra la cabeza de Heather y le disparó un tiro, matándola instantáneamente. Los dos procedieron entonces a robar varias cosas, entre ellas un revólver propiedad de Ryan, y se alejaron creyendo que tanto Heather como Ryan habían muerto. Cuando Ryan volvió en sí, el daño causado a su cerebro le impidió entender la realidad. Sin memoria de lo ocurrido, asumió que Heather estaba durmiendo y pasó ese día y el día siguiente deambulando por la casa en un estado semi-inconsciente, desconectado de la realidad, tal cual lo encontró la policía. Más tarde, durante su interrogación, cuando efectivamente se verificó que Ryan había sido baleado, tomaron en serio su declaración acerca de Richie Carver y su padre. En pocas horas, los dos fueron detenidos acusados de asesinato. En su vivienda, la policía encontró las pertenencias robadas, entre ellas el arma de Ryan. En junio de 2008, 2 años después del crimen, Richie y Larry Carver fueron juzgados y encontrados culpables del asesinato de Heather Kwan y del intento de asesinato de Ryan Weller. Ambos recibieron sentencias de prisión perpetua sin la posibilidad de obtener nunca libertad condicional. Ryan fue tratado en el hospital y posteriormente fue sometido a varias operaciones, pero nunca se recuperó de las lesiones sufridas y experimentaba periódicas convulsiones y otros malestares. Falleció en 2016 a los 28 años. El abogado de la familia les hizo saber que tenía una excelente posibilidad de hacerle juicio a las autoridades del caso y ganarlo, ya que la policía había cometido un enorme error al mantener a Ryan en custodia policial por más de 6 horas sin detectar su peligrosa condición. Pero la familia decidió no hacerlo, clamando que solo querían olvidar lo sucedido y honrar la memoria de Heather en Ryan. Y ahí terminamos. Espero haberlos entretenido. Espero verlos en el próximo video. Y por ahora nada más. Saludos y chao.